continuar entonces con nuestra serie sobre la batalla espiritual, sobre todo el tema de la guerra espiritual. Vamos a entrar hoy un poco más en el tema concreto de la batalla. Vamos a estudiar el tema desde el libro del Génesis en el capítulo 3. Vamos a hacer un panorama de eso. Quiero iniciar con una cita que hace C.S. Lewis en el libro o en su famoso libro sobre las cartas del diablo a su sobrino, donde él dice: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y cogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Todo lo que Lewis en su tiempo describió son los dos peligros, digamos que hoy se pasó del racionalismo de la época moderna, donde se decía que el diablo era un mito, a la posmodernidad, donde la hechicería es un deporte que muchos practican cada domingo que leen su horóscopo o leen o ven el programa de la mañana de la televisión, y donde la hechicería se ha convertido en otra cosa que se consume casi que a diario, en muchas maneras. Estos dos peligros son muy reales todavía hoy. O ignorar las artimañas de Satanás, o exaltar al diablo de tal forma que parece casi que iguala a Dios en la idea de muchas personas. Sobre este tema de la guerra espiritual, Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos del 3 al 5, así: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Coloque eso entre comillas, lo de grandes apóstoles. Pablo aquí está haciendo claramente una alusión al Génesis. Y dice: el arma principal de Satanás es su astucia para engañar. Y él dice: yo me temo que así como la serpiente en el huerto del Edén engañó a Eva, y después nos dice cómo fue que se produjo el engaño, por medio de la manipulación de lo sensorial, por medio de vuestros sentidos. La manipulación de los sentidos siempre ha sido la estrategia de Satanás, la preferida. De ahí que en todo culto extraño busque la principal característica: el éxtasis, la experiencia, lo emotivo, lo sensorial, rasgo distintivo del engaño de Satanás. Sigue actuando hoy igual que siempre. Él dice: temo que vuestros sentidos sean extraviados. ¿Pero de qué cosa? De que fijen sus ojos en Cristo. El objetivo de Satanás no es engañar al gato ni asustarlo a usted. El objetivo de Satanás es que usted desvíe la mirada de Cristo para ponerla en cualquier otra cosa, y con cualquier otra cosa Satanás estará complacido. Sea que usted crea en la ciencia como la salvación de la humanidad, o en Maradona, el diablo estará igual de feliz
porque ha conseguido su objetivo en esta guerra, y es que usted quite los ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe, y lo ponga en cualquier cosa. Miren que todo el objetivo de la estrategia es apartar al creyente, extraviar al creyente de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la guerra. Ese es el punto central de la guerra. Por eso es importante que no nos dejemos distraer por lo accesorio de todo este tema. Porque Pablo dice, ¿saben cómo engañó Satanás a Eva? Pues se parece a aquellos que vienen predicando a otro Jesús. Por eso él dice, que vuestros sentidos sean extraviados, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, eso es el engaño de Satanás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, eso es el engaño de Satanás. Si reciben otro evangelio que el que han aceptado, eso es el engaño de Satanás. ¿Sí ve? Todo eso es la estrategia de Satanás. Si reciben a esos grandes apóstoles, eso es el engaño de Satanás. El famoso sabio chino Sun Tzu decía, todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Porque esa es la estrategia de Satanás desde el principio. Con eso en mente debemos aclarar que existen los dos peligros de los que habla Lewis. El peligro de no entender adecuadamente la realidad de lo sobrenatural y el peligro de guiar la vida por lo sobrenatural que no proviene de la revelación de Dios, sino caer en el engaño de Satanás. En 2 Corintios, Pablo hace esa advertencia en el capítulo 2, en el versículo 11, y dice, para que Satanás no gane ventaja de alguno de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué es necesario no ignorar? Porque el engaño se basa precisamente en la ignorancia o en hacer caer en error al enemigo. Pablo dice, es una guerra en la cual no podemos ignorar las artimañas de Satanás. Ya hemos hablado del tema de los ángeles y demonios y brevemente recordemos que el problema o la guerra en la cual nosotros como iglesia estamos inmersos se origina en el campo de lo sobrenatural. Los ángeles que cayeron y no guardaron su dignidad. Luego pasa a nuestro plano en la historia y la primera actuación de Satanás la encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis. De tal forma que entendemos lo que dice Pablo en Efesios 6, versículos del 10 al 18. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Ese tema queda para la próxima. Pablo está transmitiendo la idea de la vida como una guerra. La iglesia inmersa en una batalla, en la cual debemos aprender a vestir las armas de la luz, como lo dice en Romanos capítulo 13, versículo 12. Pablo, no es la primera vez en Efesios cuando Pablo usa la metáfora de la batalla. Pablo dice, nosotros no militamos según nuestra naturaleza humana. Las armas de nuestra guerra no son de naturaleza humana, pues son el evangelio. Esa es el arma de la guerra del creyente. Mientras que Satanás es la mentira y el engaño, el arma de la iglesia es la verdad de la palabra de Dios. La oración, la fe,
la verdad, la justicia, la doctrina de la salvación, todo lo que está contenido en la espada de la palabra. Armas que Efesios describe con detalle y que estaremos desarrollando. Quiero que veamos en el texto de 2 de Corintios, en el capítulo 10, de qué se trata la guerra, qué es lo que busca el enemigo. En el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si la principal arma de Satanás es el engaño, sus estratagemas son argumentos cuidadosamente construidos para engañar. Por eso la batalla es en primer lugar por la cosmovisión de esa persona, por la mente de esa persona. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que Pablo nos habla de la principal estrategia de Satanás en muchas ocasiones. La batalla del huerto, de la que vamos a comentar algunos aspectos muy generales, comienza con la descripción del enemigo. En Génesis capítulo 3, en el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Es una descripción de nuestro enemigo. Y miren por dónde se enfoca el Señor, por las capacidades intelectuales del diablo. Su capacidad de razonar, de manipular, de construir argumentos, de construir una visión de la vida contraria a la palabra de Dios, que posteriormente vamos a ver. Pero es la primera característica que la Biblia nos da de la batalla y de nuestro enemigo es su astucia. Y ahí vamos viendo. Satanás no aparece de frente atacando la palabra de Dios, sino que él astutamente irá llevando un diálogo lo más de normal, lo más de calmado, pero muy delicado en sus artimañas. Y él dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? Así comienza la actuación de Satanás, con una pregunta no hay susto, no hay ollas que se caen, no hay el gato que hace, no hay nada terrorífico, ¿sí ve? No hay nada terrorífico, una conversación lo más de normal. Una simple pregunta en un bus, ¿y tú crees ese libro antiguo? ¿Por qué no te actualizas? Esa es la estrategia peligrosa de Satanás. Lo demás es hacer ruido en una guerra. Lo demás es mandar soldados para que distraigan haciendo cualquier cosa. Lo que realmente importa es destruir el cimiento para que el edificio de ahí en adelante se caiga solo. Créame que el objetivo de Satanás no es asustarlo, es algo mucho peor. Es destruir su vida eterna, no quitarle el sueño. No es asustarlo y quitarle el sueño, es destruir su vida. Y él comienza con una pregunta casi que muy obvia. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Es algo así como,
Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? Que se mueran de hambre teniendo todos los alimentos en el huerto. Y la mujer dice, no, pues ¿cómo se te ocurre? Y la mujer le responde con toda naturalidad, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no morirás. ¿Ya ve? Cómo el diálogo fluye tan apaciblemente, y lo que acaba de decir Satanás aquí es, Dios es un mentiroso, su palabra no es verdad, te están engañando, yo te vengo a ofrecer un conocimiento que Dios te niega, yo soy tu libertador, yo soy tu salvador, pon en mí tu esperanza, yo te diré la verdad, confía en mí más que en Dios. Por supuesto que él no dijo todo eso porque sus argumentos son para que implícitamente los asumamos. ¿Y tú confías en lo que él te dijo? Créeme que realmente él tiene una oscura intención con la raza humana. Y vio la mujer, ¿ya ve? La mujer antes de la intervención de Satanás había visto el árbol, sabía dónde estaba el árbol, conocía el árbol, pero tenía una idea del árbol. Es la voluntad de Dios que no lo tome. Pero después de este diálogo casi muy discreto y apacible, la mujer voltea a ver el árbol, pero ya no ve el mismo árbol de la misma manera. Ahora ve detrás del árbol ciencia, poder, avaricia. Ya ve el árbol diferente. Satanás ya ganó la batalla ahí. Lo demás era consecuencia apenas lógica de la idea que había plantado en la mente de Eva. ¿Ya vio? Esto es lo sutil de la guerra. Satanás no hace el escándalo que muchos creen que hace. No, él va plantando ideas durante un diálogo que dura muchos años en la vida de la persona hasta que al final actúa de acuerdo a esas ideas. Y dice, sino que sabe Dios. Dios sabe, y lo que Dios te está haciendo es ocultando información. Que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. ¿Cuál es el argumento implícito? Es Dios te está negando el ser igual a Él. Dios te quiere tener siempre debajo de Él. Dios se reserva para sí cosas. Dice, serán abiertos vuestros ojos y sabrás el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí ve cómo pasó de considerarlo malo para comer a bueno para comer? ¿Y en qué momento sucedió eso? Cuando el diablo le hizo mirar hacia ese árbol con una idea diferente. Y ahora se presenta por medio de los sentidos, agradable a los ojos. ¿Alguna vez a usted el diablo le ha presentado una tentación desagradable? Yo no me acuerdo de una desagradable, jamás. Agradable, esto te va a hacer feliz. ¿Eres infeliz en tu matrimonio? El adulterio te hará feliz. Ese es el mensaje, ¿o no? Nunca es, será feliz aquí. No, allá. Siempre el trastornar lo agradable, los sentidos, lo sensorial. Dice, y ahora entra otra emoción humana, la codicia. ¿Sí ve cómo todo es una manipulación de eso? Dice, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué faltaba? Las acciones. Tomó.
de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, pero no para ver lo que Satanás había dicho que verían, sino para ver la realidad como es en verdad, después de la desobediencia. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto del día. Entonces vemos cómo comienza la descripción del enemigo en el texto del versículo 1. Astucia, esa es la característica del enemigo. Engaño, esa es su arma. ¿Por qué es peligroso? Porque es un ser extremadamente inteligente, con capacidad de envolver, de engañar, de manipular. Es un sabio para la guerra. Sabe que la principal estrategia para ganar una guerra es el engaño. La descripción que se hace del enemigo se da cuenta que se refiere a sus capacidades intelectuales, la astucia. No habla de la capacidad de asustar, no habla de la capacidad de dañar físicamente, habla de su capacidad de envolver la mente del hombre para que el hombre mismo actúe contra la voluntad de Dios y en consecuencia contra el verdadero bien. Podríamos casi que decir que el arma del diablo podría determinarse como la retórica del diablo. Esa es la principal arma. La retórica del diablo, la retórica de la pregunta. Si usted ve, la primera pregunta es muy obvia, pero la primera pregunta tenía la astucia de manipular el lenguaje y la intención sutil de llevar a que la mujer pensara en el árbol de una forma diferente a como venía pensando anteriormente. La primera táctica del enemigo es lo que se conoce en retórica como la falacia de la generalización, con que Dios os ha dicho que de ninguna fruta del huerto. ¿Qué sentido tendrían todas las frutas del huerto si no se pudiera comer de ninguna? Es un ataque contra la racionalidad de la voluntad de Dios. ¿Para qué te da Dios todo el alimento si no puedes comerlo? Pero todavía sigue usando la misma estrategia. ¿Para qué te da Dios todos los deseos sexuales si no puedes satisfacerlo? ¿No se parece al mismo argumento? Igual, general. Entonces Dios te dio algo que en realidad es malo para ti. Lo cual convierte a Dios en alguien que malo, insensible, casi que alguien que le gusta el prohibir cosas para hacer sentir mal a nosotros. Sin embargo, en esta ocasión la mujer ve la falacia con claridad y dice, no, Dios nunca ha dicho eso. Pero hoy la falacia de la generalización la sigue usando el diablo para destruir el testimonio de la iglesia. Todos los pastores son ladrones, no vayan a ninguna iglesia. Esa es una generalización, ¿o no? Bueno, muy propia de Satanás. Todas las iglesias son iguales, no pierdas el tiempo en ese lugar. ¿Para qué vas a salir de una mala iglesia si todas las iglesias son iguales? Quédate donde estás, no hay ningún problema. Ahí, de todos modos, ¿para qué te cambias? ¿Sí ve? Sigue Satanás utilizando los mismos argumentos. La gente inteligente no cree esas cosas sobre ángeles y demonios. ¿No lo ha escuchado? No comáis de todo árbol. Dios quiere que se mueran de hambre. Algo así más o menos era el argumento.
Pero el diálogo o la pregunta inicia una cadena de razonamientos progresivos que van llevando hacia la incredulidad. ¿Sí ve? La mujer comienza creyendo en la palabra de Dios y termina no creyendo en la palabra de Dios. Dios dijo, morirás. Satanás dijo, no, es mentira, no morirás. Y la mujer pasa de creer a no creer. Esa es la guerra. Las artimañas, créame que si sirve que lo asusten, lo asustará. Pero no con el objetivo ese, con el objetivo de que usted pase de depositar su fe en Cristo a su fe en otra cosa. Por eso él dice, temo que la serpiente, usando la misma estrategia, ya habían pasado más de 4,000 o 5,000 años, use lo mismo que usó con Eva y manipule sus sentidos para llevarlos a la incredulidad, a creer otro evangelio. La manipulación de lo esencial es parte de la estrategia de Satanás. La mujer responde, no, de este no, del resto sí. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La mujer aclara la falacia de la generalización, pero cae en el enfoque al cual Satanás quiere llevarla, al árbol. Satanás astutamente eliminó todos los árboles del huerto para que la mujer quedara frente a uno solo. ¿Sí vio? La manipulación de lo esencial. Satanás sí sabía qué era lo esencial y enfocó a la mujer con su pregunta para que discutiera el tema del árbol prohibido. A la primera pregunta la mujer no debía haber ni siquiera respondido. Apártate de mí, no tienes por qué dirigirte, no tienes ni siquiera por qué dirigirme la palabra. Pero Satanás del paraíso la centra en el problema de la obediencia a la voz de Dios. Ya dirigió su mente hacia un punto en que su mente no estaba. Ya logró su primer objetivo. Enfócate en esto. Ahora discutamos sobre esto. El diálogo, note que es un diálogo razonable. ¿Sí ve? Hay muchas razones. Hoy se mitifica al diablo y se lo presenta como un ser loco de sangre, casi un animal irracional sin propósito, una bestia loca y furiosa que sale por ahí a matar gente, que asusta, que tira cosas, que se mete con los pobres gatos. Pero la descripción que hace aquí la Biblia no es ni sombra de eso. Todo lo contrario, es un ser muy sutil en su estrategia, que avanza como león sobre su presa, paso a paso, argumento a argumento, y va ganando terreno hasta que tiene a su presa donde la quería tener. Es un ser que acecha con extremada calma, con inteligencia. No es un loco hambriento de sangre que sale por ahí, no. Sí es un loco hambriento de sangre, pero de aquellos que se sientan un año a planear su estrategia de cómo despedazarlo pedacito a pedacito. Es casi como Absalón. ¿Se acuerdan cuando violaron a su hermana? Tranquila, hermana mía, no hagas nada. 2 años después, rey, dale permiso a mi amado hermano, aquel que violó a mi hermana y todo lo demás, para que salga conmigo a la cacería que lo quiero matar. No le dijo eso. Le dijo, vamos a estrechar nuestros lazos fraternos. Así acecha el diablo. Esa es su verdadera naturaleza. Él busca el lugar propicio, el momento propicio, y no desperdicia fuerzas.
El león sabe que no es muy ágil, que no es muy veloz y sabe que tiene que aprovechar toda la fuerza que tiene. Por eso su principal arma es el engaño. ¿Por qué? Porque si tú engañas a tu presa, no tendrás resistencia de parte de ella. Ya está donde yo quiero que esté. Ya no tengo que hacer mucho esfuerzo. Es más, ya ella no quiere resistir. Ya la mujer no se estaba oponiendo al diablo, ya hizo lo que el diablo le insinuó. Como vemos, la primera pregunta solo era el anzuelo de la duda, para llevarla al cuestionamiento. La mujer contesta el obvio razonamiento vacío del diablo. Le dice, no, es solo de este árbol que está en medio del huerto que no podemos comer. Así que el diablo lleva a la mujer al tema que desea, casi sin que ella se dé cuenta. Es ella la que pone el tema. ¿Se da cuenta de lo sutil? Al final él le preguntó, ningún árbol. Y ella dice, no, es este el árbol en cuestión. La mujer es la que introduce el tema. Y Satanás simplemente aparece como si él estuviera simplemente siguiendo un diálogo, pero ya él la indujo a ese punto, al árbol prohibido. Y después entra el tema de la distorsión de los sentidos, la tentación de la manipulación de los sentidos, y posteriormente, desde la manipulación de los sentidos, viene la manipulación del pensamiento. Es algo muy sutil en el texto. Él dice que logró que ella se enfocara en ese punto. Logró que viera el árbol diferente y comenzara a pensar diferente sobre el árbol. Esa es la verdadera estrategia de Satanás y de la tentación. Distorsiona el conocimiento. Note que en todo el discurso del diablo, él se presenta como realmente un libertador. Yo les haré ver que Dios los tiene engañados. Dios casi que los tiene como explotados. Él no quiere que ustedes tengan todo su potencial. No quiere que ustedes sean como Él. La palabra de Dios es mentira. Él les dijo que morirán, pero no. ¿Sí ve? Ese es el argumento del diablo. En últimas, el principal argumento del diablo son las sutilezas del lenguaje. Si nota que él directamente no ataca a Dios, ni siquiera se refiere, simplemente lo hace de pasada. La manipulación del lenguaje se ha convertido en la principal arma de Satanás. Hoy se habla, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa eso? Derecho a matar. Pero no te lo dicen así. Porque si usted sale a manifestarse y pone una pancarta que diga, yo tengo derecho a matar a cualquiera que esté en mi vientre, todo el mundo se horroriza y se escandaliza. ¿Cómo así que derecho a matar? No, yo tengo derechos sexuales y reproductivos. Yo tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad, entiéndase, drogarme. Yo tengo derecho a, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? O sea, es cómo se usa el lenguaje para distorsionar la realidad. Es esa la manipulación impresionante de Satanás. En todo el discurso, ¿qué está diciendo Satanás? Dios les mintió. Dios los engaña. Dios es un mentiroso egoísta que no quiere que sean como Él. Dios los manipula y los usa para su propio placer. Pero por supuesto, ninguna de esas afirmaciones las da de forma directa. Todas van veladas dentro de sus argumentos. Dios sabe que si ustedes comen serán igual a Dios. O sea que Él tiene un conocimiento
que los está perjudicando a ustedes. Los está engañando en todo lo demás. La distorsión del conocimiento o la tesis del diablo sobre la epistemología, diríamos hoy. Tienes un falso conocimiento que Dios te ha dado. Yo te ofrezco un verdadero conocimiento que Dios no te ha dado. Dios te dijo que morirías. Yo te digo que conocerás, que llegarás a conocer mucho más que lo que Dios conoce. El argumento comienza, sino que sabe Dios. Dios sabe, en consecuencia, o la lógica es, si Dios sabe y no se los ha dicho, es porque Dios no quiere que sepan. Y la mujer dice, oye, si Dios lo sabe, entonces me está engañando, me está omitiendo información. Pero por supuesto, el diablo no lo dice así. Él deja que la mujer lo vaya razonando, entre comillas, libremente. Pero no, ya él está insertando ideas en la mente de ella. Él dice, no, sino que serán abiertos sus ojos. O sea que los tenían velados. Y si los tenían velados era por obra de ¿quién? De Dios. ¿Sí ve? Ustedes tienen los ojos entenebrecidos porque Dios los ha cegado. Yo vengo como el que les dará el verdadero conocimiento. Y entra todas las religiones de misterio, todo el gnosticismo, toda la idea de la brujería como quien revela. ¿Por qué la gente va a donde un adivino? Porque quiere saber, porque quiere conocer el futuro, quiere un conocimiento prohibido. Y el argumento del diablo es, pero tú tienes derecho a saberlo, ¿acaso no es tu vida? Dice, no, es la de Dios, es el don de Dios. Y Él tiene los propósitos. Aquí la tentación es la tentación de un conocimiento que Dios no ha diseñado para el hombre. Porque es el conocimiento que solo Dios tiene. Porque la tentación dice, seréis igual a Dios. Y eso se ve hoy en las herejías gnósticas de la deificación, en el mormonismo de la deificación, en el hinduismo de la deificación. O sea que el engaño sigue vivo, vigente hoy. Todavía Satanás está engañando a la gente, haciéndoles creer que por la vía que él les señala serán iguales a Dios. Todas las herejías son eso. Por eso Pablo dice, el engaño de Satanás, la lectura de la mano, el tarot, los falsos profetas evangélicos son la obra de Satanás, porque son parte de su engaño. Ese es el problema. El tema al que Satanás quiere llevar a Eva es a la rebelión contra la voluntad de Dios. Pero por supuesto, esa palabra ni siquiera aparece por ahí. Ese discurso, ¿cómo lo hace? Lo sigue haciendo como siempre lo ha hecho, por la manipulación de los sentidos. Mire, la religión de la Biblia, la fe de la Biblia, nunca ha dejado que el hombre pierda la capacidad de su mente. Recuerde algo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que la inteligencia que el hombre posee, que la mente que el hombre posee es un don de Dios. Por eso Satanás quiere comenzar por ahí, la destrucción del pensamiento. De ahí que tantas ideologías y demás sean el resultado del engaño de Satanás. Él va manipulando todo, manipulando el pensamiento. Pero hay algo importante que quiero resaltar. Todo el engaño se basa en la percepción de los sentidos aquí. Y aquí entra el tema sutil de las experiencias sensitivas
sensoriales. Usted ve la experiencia de los profetas de Israel. Ninguno de ellos perdió el conocimiento cuando Dios les hablaba. Todos ellos entendían la realidad en la que estaban. Si usted compara eso, por ejemplo, con los profetas de Baal, si usted compara esa batalla espiritual, esa guerra espiritual que hubo ahí, Elías todo el tiempo estuvo plenamente consciente y dentro de sus facultades mentales. Mientras que los profetas de Baal, ¿qué hacían? El éxtasis, se rasgaban, todo el tema. ¿Qué es eso? La pérdida de los sentidos, el éxtasis, es propio de las religiones paganas. ¿Por qué cree que eso es así? Porque ese es el culto que Satanás inculca al hombre. Le hace perder el don de Dios de su mente para distorsionarlo. ¿Cuál es el principio del budismo y de todo ese tipo de espiritualidades? Vacía tu mente, sal de tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pierde tus sentidos. ¿Cuál es la principal característica de nuestro movimiento evangélico hoy? Lo sensorial, lo sensitivo, la experiencia. Por eso temo que muchos de ellos realmente están engañados por Satanás, haciéndoles creer un falso evangelio. Viven buscando experiencias angelicales. Pero Pablo habla en Gálatas, ni siquiera si un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio diferente, no le crean. La experiencia no es lo que marca la verdad. Lo que marca la verdad es la palabra de Dios. Toda espiritualidad que se base en la experiencia de los sentidos debe ser seriamente examinada por un creyente. Esa es la sutil obra de Satanás. Realmente todos los sistemas que ha creado para engañar al hombre, sean de naturaleza que sean, ideologías políticas o religiosas, todas son muy sutiles. Ese es el verdadero engaño. Créanme que Satanás no gana nada en su batalla con asustarnos a nosotros, además de hacernos pasar una mala noche. Pero de ahí en adelante, ¿qué puede conseguir con eso? ¿Realmente usted cree que el principal objetivo de Satanás es hacerle pasar una mala noche? No, que desvíe sus ojos de Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Corintios. Dice, todo el engaño de Satanás es para que ustedes dejen de poner sinceramente su fe en Jesús. Esa es la batalla, por permanecer en la fe, por perseverar en la fe, por estar arraigados en el evangelio. Esa es la guerra. La guerra es una guerra por la verdad contra la mentira. Y Satanás, créame que utilizará cualquier estrategia para que nosotros pensemos de una forma diferente a como el evangelio quiere que pensemos. El evangelio dice que el creyente tiene la mente de Cristo, pues el objetivo de Satanás es destruir eso. Que usted no piense conforme al evangelio. Así que vemos que la verdadera guerra espiritual es una batalla por la verdad contra el error. El objetivo de Satanás es la ruptura de la relación con Dios. ¿Cuál fue el efecto de todo esto? Al final, cuando el hombre comió, se dio cuenta de que había perdido lo verdaderamente valioso, la comunión con el Señor. Y sale ante la presencia de Dios, en la cual antes se deleitaba, ahora ¿qué hace? Se esconde, se avergüenza, entra el miedo. Tuve miedo y me escondí. Dios se acerca al huerto, el hombre oye la voz de Dios que se pasea por el huerto. ¿Sí ve cómo dice el texto en el versículo 8? Y oyeron la voz de Jehová.
Pero el texto está construido sobre una antítesis. Si antes has escuchado la voz del diablo, te atemorizará la voz del Señor. ¿Sí ve? Si has creído la mentira de Satanás, te atemorizará que te confronten con la verdad del Evangelio. Si has oído a la serpiente, el efecto que produce es terror, miedo frente a la verdad de Dios. El diablo les dijo, conocerás, pero lo que el hombre conoció realmente fue desastroso para su propia vida. Incluso el hombre pierde la capacidad de conocer a Dios. Dios es omnisciente y el hombre pretendía esconderse de Dios en el propio huerto que Dios acababa de crear. Perdió la percepción del conocimiento soberano de Dios. Y después el otro conocimiento es, la otra tentación es intentar remediar el tema por nuestras propias fuerzas. Se cosieron delantales. Y ese sigue siendo uno de los pilares del engaño de Satanás. La religión de las propias obras para cubrir la caída. El verdadero conocimiento es el que Dios da. Lo que Satanás hizo fue destruir la verdadera comunión. Pero el texto nos lleva a algo, y es la sentencia. Dios condena a la mujer, al hombre y a la serpiente. El texto está construido de una forma muy literaria. Si usted lee, primero actúa la serpiente, aparece la mujer y aparece el hombre. La sentencia es igual. La mujer, el hombre, la serpiente. Comienza dándose con el dolor de parto, por haber abandonado tu liderazgo, todo lo demás. Pero el texto comienza con, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En esta guerra tenemos esperanza. Y esa esperanza es que la expiación de Cristo nuestro Señor. Y todo lo que Satanás intenta hacer es desviarnos de esa única esperanza. En próximas clases veremos algo sobre Efesios capítulo 6, el tema de las armas de la guerra. Este sería como el antecedente de la guerra y de aquí en adelante se comienza a desarrollar en todos los libros de la Biblia. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo claro? Bueno, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor,